Para ver el dorso es necesario tener unas relaciones con la escápula porque muchos de los músculos del dorso van a tener que ver con la escápula. La escápula es un hueso que si lo vemos por delante tiene esta forma. Una cabeza, más llamada cabeza, porque no tiene nada de prominencia, sino que es ligeramente cóncava y se llama cavidad glenoidea. Luego presenta dos tubérculos, uno por arriba y por debajo de la siguiente zona que es el cuello, que es el tubérculo supra e infraglenoideo. Y de aquí partimos con un borde que se dirige hacia abajo a un ángulo inferior. Este ángulo inferior, normalmente, si nos dirigimos hacia arriba, entonces vamos a encontrar también otras características que nos van a llevar a un ángulo superior. ¿Sí? Este hueso que es triangular presenta un ángulo superior que si lo vamos bajando, venimos en esta posición. De tal manera que el borde interno es convexo y está frente a T3, ¿correcto? Y normalmente este ángulo superior que está acá está a la altura de T2 y este ángulo inferior está en T7. Y en esta parte no tenemos problema porque nada más cuando sube este borde interno se dirige hacia lo que es T3 y luego se aleja hasta alcanzar T2 en la parte superior. Pero específicamente no tiene apófisis, no tiene tubérculo, no tiene nada. Es un borde interno convexo, en pocas palabras. ¿Está bien? En cambio, el borde externo es lineal, que va de T3, que es el mismo nivel T3 de la cabeza, que es el ángulo externo, hasta T7, y vean cómo va normal. ¿Sí? Pero este ángulo superior empieza a descender y se cae normalmente en una zona que corresponde a la escotadura coracoidea, que va precediendo a una estructura que viene acá, que es la apófisis coracoides. Y de la apófisis coracoides al tubérculo supraglenoideo hacia la cavidad glenoidea. O sea que el más complejo de los tres bordes es el de arriba, que presenta esta escotadura, esta apófisis coracoides, tubérculo supraglenoideo, y entonces esto nos va a dar escotadura coracoidea. ¿Esto qué es? Es la coracoides, correcto, y esto que se encuentra acá, tubérculo supraglenoideo, ¿verdad? Esas son las tres características que vamos a encontrar en la parte superior, pero es de la parte anterior de la escápula, ¿de acuerdo? Si yo veo esa misma escápula en la parte posterior, pues también va a ser algo relacionado con esto, en donde voy a encontrar que este es el ángulo superior y que me aproximo y luego me separo y luego me voy hacia afuera. Este está en T7, esta parte está en T3, esta parte está en T2, y aquí vamos bajando a una escotadura y luego una apófisis coracoides y luego venimos acá y tenemos una vista posterior con un tubérculo supraglenoideo, un tubérculo infraglenoideo y un cuello. ¿Sí? Este hueso triangular presenta tres bordes: interno, externo, superior. El tamaño es diferente. ¿Cuál será el más grande? El interno. ¿Cuál será el más corto? El superior. El superior. Entonces decimos, en base a tamaño, hablamos del borde interno largo, del borde externo intermedio y del borde superior corto. En base a la relación que guarden con nuestro cuerpo, el borde interno se relaciona con la espina, borde interno vertebral, borde interno medial, es lo mismo, borde largo, ¿sí? El borde externo es axilar porque se dirige a la axila y el borde superior se dirige hacia el cuello, borde superior ortocervical. ¿Está bien? Esta escápula, ¿dónde se localiza realmente? Si te dicen, ¿dónde está tu escápula? O sea que yo quiero que tú me ubiques dónde está exactamente la escápula. Superolateral. Vamos a ver. Superolateral, ¿de qué? Del dorso, ok. Superolateral, o sea, una aquí y otra acá. ¿Qué es tu escápula? O sea, aquí. Entonces vamos a encontrar, ¿verdad? Que es posterior, es superior y lateral, con una relación topográfica de T2 a T7, ¿correcto? Entonces, esta escápula de aspecto triangular, solamente por ser triangular y por ser plano, va a tener tres ángulos, va a tener tres bordes y va a tener dos caras. ¿Sí? Que hacía jueguito de mnemotécnicos, va a tener tres apófisis. Una es la coracoides, la otra es la espina, vean ustedes acá, es la espina,
Pero la espina, algunos libros, esta espina se dirige hacia acá, luego se dirige hacia acá, luego se dirige hacia acá, y luego termina acá, y es el acromion. Entonces menciona el acromion como si fuera otra apófisis, cuando realmente es la continuidad de la espina. ¿Está bien? Entonces nosotros decimos, son 3 apófisis, coracoides, espina y acromion. En realidad son 2 apófisis, coracoides, espina y su prolongación conocida como acromion. ¿Está bien? Pero si leemos algún libro que lo menciona como una apófisis aparte, no tiene nada que ver. ¿Está bien? 3 bordes, 3 ángulos, 3 apófisis, para que haga juego con lo que estamos diciendo. La espina, coracoides, acromion, en donde esta espina se encuentra entre 3, en donde se divide la cara posterior en 2 fosas, la que queda arriba de la espina y la que queda debajo de la espina, que son de diferente tamaño, porque la de arriba nada más va de T2 a T3 y es breve, y la de abajo de T3 a T7 que es amplia. Por lo tanto, los músculos que se alojan allá, el supraespinoso es pequeño y el infraespinoso es más grande. ¿Está bien? Un borde interno que se llama vertebral, un borde interno que le ponen largo, un borde interno que se llama medial, un borde externo que se llama axilar, un borde externo que le dicen intermedio, un borde externo que se llama lateral. ¿Está bien? Un borde superior que se llama craneal, un borde superior que se llama corto, un borde superior que se llama cervical. Todo es sinónimo. Entendimos dónde está. En la región postero-supero-lateral del tórax. ¿Está bien? Este hueso presenta 2 caras. La cara que mira hacia adelante y la cara que mira hacia atrás. Pero un detalle muy importante. Si esta es la escápula, que la estamos viendo así, en realidad no así está la escápula. Vamos a ponerla en esta posición. ¿Sí? Esta escápula está dirigida hacia adelante, siguiendo la convexidad del tórax. Las costillas están viniendo acá. Y esto, al quedar hacia adelante y abajo, su cara anterior queda como si fuera la parte del cuerpo de una tortuga, y esta parte de acá es como si fuera el carapacho de la tortuga, o sea que queda debajo de su mismo hueso. ¿Está bien? Y por eso se llama subescapular, porque si fuera así, no es subescapular. ¿Está bien? Pero al estar inclinada en sentido anterior, esto es subescapular, y la parte posterior dividida por la espina en supraespinosa y en infraespinosa. Si esto fuera la cara anterior, Armando, ¿qué sería esto que está acá? Por eso, pero ¿qué músculo sería este? el subescapular. El músculo subescapular. Y acá tendríamos un músculo supraespinoso y acá tendríamos un músculo infraespinoso. ¿Cuántos músculos tiene el cuerpo? 3. Subescapular, supraespinoso, infraespinoso. ¿Está bien? Entonces vamos a ver aquí cómo están los músculos. Un músculo que estaría acá. Un músculo que estaría acá. Un músculo que estaría allá, adelante. Subescapular. Correcto. Aquí, en esta parte, este músculo que está aquí, subescapular. Si yo viera la vista posterior, no tengo que imaginarlo. Aquí está este y aquí está este. Supraespinoso, infraespinoso. ¿Está bien? Pero yo puedo ver que este borde interno mira hacia adelante y mira hacia atrás. Y acá adelante normalmente estarían viniendo nuestras costillas. ¿Correcto? Y siguiendo las costillas va a venir el gran serrato. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a encontrar que este músculo del gran serrato viene siguiendo las costillas. Y entonces, si tuviéramos las costillas acá, entonces vienen las digitaciones del serrato, vienen, y vienen acá. ¿Está bien? Esta viene, y viene acá. ¿Correcto? O sea, delante del subescapular, insertándose en la parte anterior del borde interno. ¿Está bien? Entonces, las digitaciones, al final de cuentas, si yo agarro y pongo una escápula, sola, le quito aquí las digitaciones del gran serrato, ¿está bien? Y me quedo nada más con este músculo, que es el subescapular. Y si quiero poner las digitaciones, las pondré acá adelante, todas, ¿está bien? Siguiendo a las costillas respectivas.
Pero en esta misma vista, en su parte posterior, si yo estuviera viendo esta parte, vería yo a un músculo que viene aquí y que forma un ángulo y se llama angular de la escápula o elevador de la escápula. Y vería un músculo en forma romboidal, que se llama romboide menor, y vería un músculo más grande que se llama romboide mayor, que es un rombo más grande, romboide mayor. Y mi mnemotécnico en este caso sería arrorro, ¿sí? Como cuando arrullan un bebé, arrorro niño. Angular, romboide menor, romboide mayor, ¿sí? Pero por fuera tendríamos nosotros acá a un músculo chiquitito y acá un músculo más grande y acá en T6, ¿correcto? Nace la parte más alta de un músculo que viene aquí, que viene en la cresta ilíaca y que viene aquí, y que este músculo que está viniendo por aquí se llama dorsal ancho, ¿sí? Y entonces vamos a encontrar que este es el redondo menor, este es el redondo mayor y este es el dorsal ancho, y mi mnemotécnico es remador. ¿Está bien? Entonces, si ustedes se fijan, los mayores, que es importante, pero muy importante saber quién va arriba y quién va abajo, porque van a haber un montón de estructuras relacionadas con esto. Si ustedes empiezan a dudar cuál es el que iba arriba, cuál es el que iba abajo, van a fallar un montón de respuestas. ¿Cuál va abajo? El mayor. Porque es más fácil que la mamá cargue a su bebé a que el bebé cargue a su mamá. O sea que los grandes van abajo y los pequeños van arriba. ¿Está bien? Esto va a ser importante por lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo. Yo pongo una escápula en vista posterior. Escotadura coracoidea, apófisis coracoides, tubérculo supraglenoideo, tubérculo infraglenoideo. Pongo acá al húmero, pongo acá el cuello anatómico, pongo aquí lo que es el cuello quirúrgico, pongo aquí a la diáfisis humeral, pongo aquí al epitróclea, pongo al epicóndilo, pongo al canal radiano de torsión en la parte posterior. ¿Sí se acuerdan? Sí. Y entonces voy a encontrar que la cabeza del húmero es mucho más grande que el cuello. ¿Está bien? Pero gracias a una extensión de filocartílago que va de aquí a aquí y de acá a acá, que se llama rodete glenoideo, esta articulación se vuelve más estable. ¿Está bien? Es una articulación esférica que por su tamaño sería totalmente inestable porque la cabeza es mucho más grande que la cavidad glenoidea, pero por este rodete glenoideo se vuelve estable. ¿Está bien? Articulación escapulohumeral pertenecen a las esféricas, en la artrosis presentan varios ligamentos que después vamos a ver. Bueno, ¿para qué sirve saber quién queda arriba y quién queda abajo? Aquí veo a esto y a esto. Yo voy a poner una vista anterior. Esto que es la escápula, vista anterior, ¿está bien? Y esto que corresponde a la cabeza del húmero, con este cuello, ¿qué? Anatómico, con un troquín, con un troquíter, con una cabeza, con un cuello quirúrgico, con una cresta del troquín, una cresta del troquíter, un borde interno, un borde externo que baja, que baja, que baja, que baja, que se va hacia afuera, que baja, que baja, que baja, que se va hacia adentro, y aquí tenemos un cóndilo, que aquí tenemos una tróclea, que aquí tenemos una fosita, que acá tenemos otra, que acá atrás tenemos otra fosa. ¿Está bien? Este húmero, volvemos a ver que su cabeza es mucho más grande que la cavidad glenoidea. ¿Está bien? Veamos en vista anterior qué va a pasar con respecto a las características que estaban mencionando. Veamos. Este músculo ya podemos decir qué forma tiene el músculo. Triangular. Su base está originándose en la fosa subescapular y su vértice de esto se inserta ¿dónde? En el tubérculo menor interno llamado troquín. ¿Está bien? Pero si yo agarro en el borde externo, ¿qué dijimos que había en el borde externo? Redondo menor, redondo mayor. Pero lo que yo quiero que ustedes vean, que en esta vista anterior, ustedes ven al tubérculo menor y al tubérculo mayor perfecto, ¿sí? Pero en esta vista posterior que estamos viendo acá, yo no veo al tubérculo menor porque es totalmente anterior. Pero como es anteroposterior, lo veo perfecto acá atrás, como lo veo del lado, como lo veo adelante, que es el troquíter. ¿Está bien? Entonces, este tubérculo, ¿cuál sería? El tubérculo menor. O
Troquín. Esta estructura, ¿qué sería? La cresta. ¿Por qué está punteada? Porque está en la parte anterior, no la puedo ver. Y sin embargo, esta parte, ¿por qué la puedo ver allá punteada? Porque su cresta es totalmente anterior. El tubérculo es antero-posterior, pero su cresta es totalmente anterior. No la puedo ver desde la parte posterior. ¿Está bien? Veamos entonces qué va a pasar con esto si yo le empiezo a poner los músculos. ¿Qué estructura dijimos que iba acá? La espina. Vean ustedes cómo van a salir todos los detalles. Pongo un músculo acá. Es un músculo triangular, ¿sí? Su origen está en T2 a T3, en la fosa supraespinosa. Su base está en la fosa supraespinosa y su vértice en el tubérculo superior, porque son tres carillas, superior, media, inferior, ¿de quién? Del troquídeo. Perfecto, se llama supraespinoso. ¿Está bien? Vemos un músculo que se encuentra acá. Músculo triangular más grande, de T3 a T7, en la fosa infraespinosa, y cuyo vértice se inserta ¿dónde? En la canilla media o tubérculo medio del gran tubérculo que es el troquídeo. ¿Está bien? Viene este. Redondo menor. Se origina del tercio superior del borde externo axilar, tiene forma triangular y su vértice se inserta en la carilla inferior del tubérculo mayor que es el troquídeo. Hay tres músculos que se insertaron allá. ¿Cuáles son? Nos hacen un mnemoteico como señor en inglés, que es CIR, supra, inca y redondo. ¿Está bien? Pero como yo tengo mucha imaginación, entonces, y Regina también la tiene, entonces vamos a ver qué pasa si yo te pongo a este músculo aquí. Subescapular. Ya viste que sí tienes imaginación. Y entonces veo que ese músculo se inserta ¿dónde? En el troquín. Ah, troquín. En el troquín. Y estos cuatro músculos forman el mandíbulo rotadores con CIR con doble S. Subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa cuando yo agarro a este músculo que viene aquí? A este. Primero, es el doble de tamaño que está arriba. El que está arriba se llama redondo menor, el que está abajo se llama redondo mayor. Pero fíjate qué va a hacer. Este músculo continúa acá y lo estás viendo perfecto aquí. Y luego lo pierdes. ¿Por qué? Porque este músculo va a ir aquí. ¿A dónde va? A la cresta del troquín. O sea que el músculo se quita de aquí para venir acá adelante. ¿Correcto? Ese se llama redondo mayor. ¿Está bien? Y luego viene otro que está más complicado. Entonces viene el otro músculo que está en T6 porque es T7 y viene este músculo así. Y pregunta, a este nivel, ¿quién es más bajo? ¿El redondo mayor o el dorsal ancho? Dorsal ancho. Y ahora vean lo que va a pasar. Este es el redondo mayor y este es el dorsal ancho. Vean qué pasa. ¿Quién está más abajo? Dorsal ancho. Y luego este va a hacer esto así. ¿Quién está más abajo? Entonces, cuando agarramos acá el pliegue posterior de la axila, si agarramos por dentro, estamos agarrando al dorsal ancho. Si agarramos acá afuera, estamos agarrando al redondo mayor. Este pliegue que está acá atrás está dado por dos músculos. Por dentro, dorsal ancho, y por fuera, redondo mayor. ¿Por qué? Porque este que es el redondo mayor y este que es el dorsal ancho, primero estuvo aquí, pero hizo una rotación normal para que se pueda insertar. Vean dónde se va a insertar. Pasa esto aquí y luego hace esto así. Y se inserta en el fondo de la corredera bicipital. ¿Está bien? Es que no me lo puedo imaginar cómo es. Perfecto. Vamos a ver la vista anterior para que sea más fácil. Vamos a ver. Pongo una vista anterior. Pongo aquí el húmero, pongo el cuello anatómico, pongo al troquín y su cresta, pongo al troquíter y su cresta,
pongo aquí al cuello quirúrgico y pongo aquí al hueso completito. Ya este hueso, y aquí una fosa, otra fosa, otra fosa. ¿Está bien? Ahora voy a, lejos de imaginarnos cómo viene todo esto, vamos a ver lo que se puede ver en esta vista anterior. Primer músculo. ¿Qué es esto? Subescapular. Subescapular. Ok, vean ese músculo. ¿Qué músculo es? Rodo menor. Desaparece. ¿A dónde va? Al cara inferior del tubérculo mayor. Es posterior, desapareció. Veamos al otro, más fácil. Aquí no tenemos que imaginar nada, lo estás viendo. Cómo viene de atrás hacia adelante a la cresta del troquín. ¿Está bien? T6, T7. Viene el músculo, viene el músculo, viene el músculo, viene el músculo. ¿Está bien? Viene, correcto, viene, pasa acá. Está más abajo este músculo que este, como vimos, ¿está bien? Sigue. Y de pronto aquí, cuando viene acá, este sube, este pasa, viene acá y se inserta acá. En el fondo de la correa bicipital. Quiere decir que en un principio esto fue por debajo y el otro, el redondo, fue más abajo. ¿Está bien? Y este músculo que está aquí, esta cresta del troquín, el músculo más grande que es el pectoral, es el que va a venir a insertarse acá. Pero, ¿qué pasaría si yo pongo a esto? ¿Qué es? ¿Y qué pasaría si yo pongo esto? Entonces ya tengo acá al subescapular, al supraespinoso, al infraespinoso y al redondo menor para hacer el manguito de los rotadores. SIR con doble S, manguito de los rotadores. ¿Está bien? Pero ¿quién quedó arriba? ¿El redondo menor o el redondo mayor? El menor arriba y el mayor abajo. ¿Quién quedó arriba? ¿El romboide menor o el romboide mayor? El menor arriba y el mayor abajo. Ok. Vamos a complicar más las cosas ahora. Vamos a complicar más. Pongo una escápula en la vista posterior. Tubérculo intraglenoideo. Pongo acá el borde externo, el ángulo inferior. Pongo aquí en la parte de arriba el ángulo superior, que desciende, que hace la escotadura, que hace la apófisis coracoides y que termina en el tubérculo supraglenoideo. ¿Está bien? Del ángulo inferior al ángulo superior venimos con un borde que se va, que se va, que se va, que se va, que hace esto así, y esto estamos en T3, y esto estamos en T2, y esto estamos en T7. En esta vista posterior tenemos acá a la cabeza, tenemos aquí al troquíter, tenemos aquí la cabeza, tenemos el cuello quirúrgico y tenemos la parte posterior de lo que corresponde al número. ¿Está bien? Y vemos acá al canal radial con distorsión. ¿Correcto? Pregunta. ¿Qué sería esto? Muy bien, dorsal deltoidea. Perfecto. Tenemos aquí a esto que corresponde a la raíz de la espina. ¿Está bien? Esta es la espina. La tengo cortada para que no nos interfiera lo que vamos a poner. Vemos este músculo. Vemos este músculo. Vemos este músculo. Muy bien. Y luego viene la siguiente parte, que es el músculo que viene aquí y que viene para acá y que terminaría normalmente allá. ¿Qué músculo es? Ok. Tomando en cuenta a un músculo que viene acá. Deltoides. Deltoides. ¿Está bien? Aquí en esta parte, encima de este canal radial, tendríamos un volumen aquí, que es el vasto lateral. Y aquí abajito tendríamos otro volumen acá, que es el vasto medial. Y de los dos, de aquí pasa un tendón para los tres, que es el tendón de la porción larga del tríceps. Vasto externo, vasto interno y tendón de la porción larga del tríceps. Sigue, pasa por acá y se inserta acá.
¿Está bien? Y aquí va a aparecer un cuadrilátero, un triángulo y otro triángulo. ¿Está bien? En donde el cuadrilátero es este. En donde el triángulo es este. En donde el triángulo es este. En donde participan el húmero de un lado, el tríceps por otro lado y los redondos menor y mayor. Y si ustedes no saben cuál es el que está arriba y cuál está abajo, ninguno de los límites van a poder saber, porque en todo momento va a ser el borde superior. No. Vamos a ver en el cuadrilátero cuál sería el límite superior. El borde inferior del redondo menor. Muy bien. Vamos a ver cuál sería su límite inferior. El borde superior del redondo menor. ¿Cuál sería su límite interno? El borde externo de la El borde externo del tendón de la porción larga del tríceps. ¿Cuál sería su borde externo? el borde interno. Vean a qué nivel está el cuello quirúrgico del húmero. ¿Está bien? ¿Quiénes participan? El húmero y el tríceps. ¿Cómo se llama el cuadrilátero? Húmero tricipital. ¿Qué va a pasar allá? Va a pasar una arteria que rodea normalmente acá, que se llama circunfleja humeral posterior, porque no puede ser la anterior, porque esta es una estructura posterior. ¿Está bien? No puede pasar la anterior, porque la anterior está allá adelante. La que va a pasar en esta parte de acá tiene que ser la posterior. ¿Está bien? Pero está acompañada por un nervio que es el circunflejo axilar. ¿Está bien? Y ese circunflejo axilar sale y vean qué hace. Inerva redondo. ¿Cuál? ¿Menor o mayor? Menor. Menor. Inerva al deltoides. Entonces decimos que el circunflejo inerva a la red. ¿Qué es la red? Redondo menor de deltoides. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Cuadrilátero húmero tricipital. Lo voy a decir así, perfecto. ¿Está bien? Juego de palabras. El borde superior es el borde inferior del redondo menor. El borde inferior es el borde superior del redondo mayor. El borde interno es el borde externo del tendón de la porción larga del tríceps. Y el borde externo es la parte interna del cuello quirúrgico del húmero. Este cuadrilátero, por participar el húmero y el tendón de la porción larga del tríceps, se llama húmero tricipital y permite el paso de el nervio circunflejo y la arteria circunfleja humeral posterior. El nervio circunflejo inerva dos estructuras, redondo menor y el deltoides. En cambio, el triángulo que está abajo, ¿correcto? Abraham, ¿qué tiene como límite interno? Límite interno del tendón. El tendón de la porción larga del tríceps, ¿qué parte? Externo. La parte externa. O sea que el borde interno es el borde externo del tendón de la porción larga del tríceps. ¿Y qué tendrá como límite superior, Armando? El borde inferior del redondo mayor. Muy bien. ¿Y qué tendrá como límite externo, Esteban? El borde. La porción interna de la diáfisis humeral, y tendremos un triángulo húmero tricipital. ¿Está bien? En donde vamos a encontrar a un nervio que entra para luego situarse acá, nervio radial, acompañado de una arteria que viene aquí, humeral profunda. En el triángulo húmero tricipital pasa el nervio radial y la arteria humeral profunda. ¿Está bien? Obvio que este nervio que está pasando allá va a inervar al tri. ¿Qué es tri? Tríceps braquial como único componente de la parte posterior. Pero ¿y el triángulo que queda por dentro? Vamos a ver, ¿tu nombre cuál era? Eduardo. A ver, Eduardo. ¿El límite superior cuál sería? El borde inferior del redondo menor. Muy bien, el límite inferior. El borde superior del redondo mayor. Muy bien, el límite externo. El borde interno del tendón de la porción larga del tríceps. Entonces, este triángulo, por participar, este tríceps junto con el omóplato, se llama de omóplato tricipital. Y allí va a pasar una arteria que viene aquí, que da la vuelta como semicírculo, que se llama circunfleja escapular. ¿Está bien? Triángulo homotricipital. Tiene hacia arriba el borde inferior del redondo menor, hacia abajo el borde superior del redondo mayor, hacia afuera el borde interno del tendón de la porción larga del tríceps, y permite el paso de la arteria circunfleja escapular, que es una rama del escapular inferior de la tercera porción de la arteria axilar. Eso lo vamos a ver después. Pero ahorita la circunfleja escapular. ¿Ya quedó? ¿Cómo vieron el repaso ahorita de los chavos? No, muy intenso. Ah, impresionante, ¿verdad? Sí. Bueno, así van a quedar ustedes, no se preocupen.
es poco a poco. Me pasa que no tenemos el tiempo así como ellos, ¿no? Pero así van a hacer ustedes. Yo me comprometo. Vamos a ver. Por favor, sí, por favor. Bueno, entonces, cuadrilátero húmero precipital. ¿Está bien? Triángulo húmero precipital y triángulo homotricipital. Estructuras geométricas localizadas en la región axilar posterior entre el húmero, la porción larga del tríceps y el homóplato. ¿Está bien? En donde si no sabemos quién está arriba y quién está abajo, ninguno de los límites se va a poder entender. ¿Correcto? Lo mismo ocurre acá. Veamos qué pasa. Aquí, ¿qué dijimos que iba acá? ¿Un músculo? Angular. ¿Otro músculo? ¿Y otro acá? Ok, entonces vamos a ver qué pasa aquí. Porque como estamos viendo el dorso, es necesario entender todo esto para todo lo del dorso. Veamos. Un músculo que viene de aquí, hace esto así, va siguiendo, viene para acá y viene para acá. Trapecio, ¿sí? Tiene tres tipos de fibras: superiores, medias e inferiores. ¿Ven? Zumbi, superiores, medias e inferiores. Así como el cepillo de dientes, que los dientes de arriba se cepillan hacia abajo y los de abajo hacia arriba, las fibras que vienen de arriba tienen que ir hacia abajo. Y las que vienen de abajo tienen que ir hacia arriba. Y las que vienen de medio se van afuera. Estuvo, ¿está bien? Estas laterales y estas ascendentes. Fíjense muy bien. A nivel del occipital, que teníamos en el occipital lo que se llama escoba, ¿de acuerdo? Escama, zona condilia, función basilar. Si nosotros vemos al occipital en una vista posterior, tendríamos acá al inio, vista posterior, ¿está bien? Y de este inio tendríamos acá al agujero occipital acá adelante y tendríamos una cresta occipital externa. Y tendríamos una línea curva superior del occipital, una línea curva inferior del occipital. De aquí es donde va a bajar este músculo. De aquí, de la línea curva, baja y llega aquí a la escápula y termina en T12, según el libro de ustedes, y en T11, de acuerdo a los libros de la Biblia de anatomía. Pero no importa si es T11 o T12. ¿Cuál es la Biblia de anatomía? La Biblia es el testín, y luego sigue el kilos, y luego sigue el Durán, pero no, el Durán no. Entonces, primero es el testín, luego el kilo. ¿Está bien? Bueno, sí hay que dar risa por momentos para que despierten. Esta parte que va de acá es el T12, ¿está bien? Dice el libro de ustedes. ¿De dónde a dónde normalmente salió esto? De la línea curva superior del occipital. ¿Pero por qué se llama la línea curva? Porque está curva. ¿Por qué del occipital? Porque es del hueso occipital, ¿está bien? Esa línea curva superior del occipital es el origen de este músculo y luego va siguiendo todas las apófisis espinosas de las vértebras cervicales y dorsales hasta llegar a T12. Para no fallar podemos decir T11 a T12. Los libros dicen T11, T12, no tiene importancia, ¿está bien? Pero cuando estamos en un examen oral, ¿de acuerdo? Cuando ustedes pasan disección, les van a preguntar, ¿y este músculo? Ustedes tienen que apantallar, o sea, tienen que impresionar a su sinodal. Entonces, como que dicen ustedes acá, este músculo es un músculo superficial del dorso, junto con el dorsal ancho, y este músculo tiene un origen en la línea curva superior del occipital y va bajando, siguiendo el ligamento supraespinoso en T1, como que se detiene T2, T3, T4, T5, como que T6, T7, el sinodal ¿cómo está? T1, T2, T3, T4, T5, T6, 7, 8, 9, 10 y 11, o sea, para no decir desde allá hasta T12, no, mejor ustedes lo marean. O sea, hasta que llegas abajo, tres tipos de fibras, las que bajan, las que se alejan y las que suben, ¿está bien? Diferentes cuáles van a ser. Las que vienen de aquí arriba, acá abajo, actúan como el músculo que venía aquí. ¿Qué músculo viene acá? El elevador de la escápula. El elevador de la escápula. Pues ese elevador de la escápula, junto con esas fibras superiores, van a ser así. Como que los hombres se van hacia arriba, como que me importa, ¿no? O sea, levanta, ¿qué? O sea, esto, así, levanta los hombros. Pero los que están en medio van a acercar las escápulas hacia atrás, como cuando vas al gym y haces esto así, ¿correcto? Y luego, después de una serie de ejercicios, vas a ver cómo saltan las patas de acá atrás, trapecio. Y luego las fibras de abajo fijan a esto, a la raíz, para que el gran serrato haga su movimiento hacia adelante, como cuando
variamos, o cuando, por ejemplo, lanzamos un puñetazo hacia adelante y el gran serrato hace el desplazamiento de la escápula hacia afuera y adelante. ¿Está bien? ¿Cómo quedó esto, que es el trapecio? Quedó por dentro de esta escápula. ¿Está bien? Ahora yo pregunto, esta escápula normalmente llegó a P7. ¿Está bien? Y en T6 está saliendo un músculo que venía desde acá abajo y que subía y que hacía todo esto que ya sabemos, ¿correcto? Y ahora se dibujó un triángulo Los cultos son cuyo borde interno es el borde externo del el trapecio. borde externo de las tiras más bajas del trapecio y cuyo borde externo es la porción más baja del borde interno de la escápula y cuyo borde inferior es El borde el borde inferior superior de las tiras más altas del dorsal ancho. ¿Está bien? ¿Y quién va a estar en el fondo? ¿A quién va a estar acá en el fondo, en el suelo? Los romboides. ¿Romboides cuál? Menor. Ah, ¿será mayor? Menor. Claro, porque el menor queda aquí. Correcto. Y el mayor es el que va acá. Y si ustedes no saben cuál es el mayor y cuál es el menor, pues entonces bailó la pregunta, aunque sepan ustedes el límite interno, externo y el inferior. Si le están preguntando el suelo, ahí va a estar la respuesta fallida. Este es el romboide mayor. Triángulo de auscultación, un espacio triangular entre el borde interno de la escápula, el borde externo de las tiras bajas del trapecio y el borde superior del dorsal ancho. Este triángulo de auscultación se llama así porque supuestamente la parte entera, la parte más próxima a los pulmones, porque no había hueso de por medio, ponerlo sobre la escápula para llegar al pulmón. El individuo cruzaba sus brazos para que el triángulo se abriera y entonces el estetoscopio se ponía normalmente acá para escuchar mejor los ruidos pulmonares, por eso se llama triángulo de auscultación. Ya después se dieron cuenta de que en la clínica de respiratorio podemos poner el estetoscopio aquí, para los lados, para adelante y escuchamos muy bien el ruido pulmonar. ¿Está bien? Pero inicialmente se llamó así porque era el punto clínico donde se auscultaban los pulmones. ¿Está bien? Así lo vamos a decir, el borde interno es el borde externo de las fibras más bajas, ¿así? Así, claro. Sí, porque el borde externo del trapecio y tiras altas, ¿sí? De las tiras más bajas del trapecio, claro. Y el borde interno y el borde externo. El borde interno de Ajá. Y si nos vamos a partes, la porción media inferior de ese borde es lo que forma su límite externo. Y el límite inferior es la parte más alta del dorsal ancho, el borde superior, las tiras más altas, porque el dorsal ancho tiene tiras desde acá, tiene tiras acá, tiene tiras que nacen de acá abajo, las más altas. ¿Correcto? Entonces vamos a ver cuáles son los elementos que encontramos en el dorso. El suelo de triángulo Romboide mayor. Es el romboide. Romboide mayor del triángulo de auscultación. el techo. El techo, la aponeurositis dorsal. Recuerden que hay una aponeurositis cervical, una aponeurositis torácica, una aponeurositis dorsal, una aponeurositis axilar, braquial, antebraquial, palmar, abdominal, pélvica, crural, sural, plantar. O sea, es la misma con diferentes nombres de acuerdo a la región. Vamos a ver, si nosotros hacemos una disección en la vista posterior, los músculos que más nos van a llamar la atención es este trapecio y otro que se encuentra acá, que es esos son los músculos más superficiales del dorso, ¿está bien? Trapecio y dorsal ancho. Pero debajo de él podríamos encontrar a este y a este, que es arrorro, angular, romboide menor, romboide mayor. Se habla en el dorso de un grupo de músculos extrínsecos y de un grupo de músculos intrínsecos, que son los más profundos, ¿sí? Y en el grupo extrínseco se habla entonces de trat, arrorro, como los músculos más superficiales del grupo extrínseco, que incluye al trapecio, al dorsal ancho, al angular, al romboide menor y romboide mayor en ese primer plano, ¿sí? Y luego, al quitar normalmente a esto, si quitamos a estos músculos, o sea, a este lo quitamos, a este lo quitamos y a este lo quitamos, vamos a encontrar acá abajo 1, 2, 3, 4 y acá 1, 2, 3 y 4, que se llama ese serrato menor posterior superior y serrato menor posterior inferior, ¿sí? Que este es el grupo intermedio, ¿está bien? O sea, un grupo superficial
que incluye al arrorro, trapecio, dorsal ancho, angular, romboides y romboides. Un grupo intermedio que incluye normalmente al serrato menor posterior superior y serrato menor posterior inferior. ¿Está bien? Y luego viene un grupo intrínseco, que es un grupo más profundo. ¿Está bien? En el grupo intrínseco también encontramos tres planos. Uno, primer plano, que es el superficial de este grupo, el intermedio y el profundo. Vamos a analizar. En el primer plano vamos a encontrar a un músculo que cuando estamos en el cuello, hay un músculo que viene acá, que parece una venda, es el esplenio, ¿sí? Fibras, parte de esas fibras llegan a la cabeza, entonces decimos SCK, esplenio cervical y esplenio capitis. Uno llega a la cabeza y otro está aquí al lado del cuello. ¿Está bien? Son los dos componentes del esplenio, ¿sí? Y es el único músculo superficial del grupo intrínseco. Nada más acá arriba lo tenemos, ¿correcto? Luego viene un grupo intermedio, ¿correcto? En donde tenemos que tener en cuenta este detalle. Vean ustedes este detalle. Una vértebra. ¿Qué es esto? Sus películas. Ok. Y de pronto vemos nosotros de que aquí existe esto y una costilla. ¿Está bien? Una articulación costovertebral y una costotransversal. Esta es la costilla. ¿Está bien? Hay un grupo de músculos que van a ir de aquí hasta aquí. O sea que van prácticamente espino-costal. En este espacio vamos a encontrar al músculo principal. En este espacio, una banda bien definida que se llama erector de la columna. ¿Está bien? Y ese erector de la columna es un músculo que nace desde la cresta ilíaca, ¿sí? Y sale y se va para arriba. 1, 2, 3, como si fuera un ramillete, tres bandas, tres líneas musculares, ¿está bien? Cuyo mnemotécnico es ELI. En donde estemos al espinoso, al longísimo y al iliocostal cetolum, cervical, torácico y lumbar. Este es el grupo intermedio, ¿está bien? El grupo intermedio está representado por el erector de la columna, que está representado por tres hileras musculares: el espinoso, el longísimo y el iliocostal, cervical, torácico y lumbar. Pero fíjense dónde está este territorio. Está acá, en esta parte, ¿sí? Donde tenemos al espinoso, al longísimo y al iliocostal arriba, en medio y abajo, a todo lo largo del torso. ¿Está bien? Y luego me queda un espacio perfecto, más profundo, que está acá. Entre la apófisis espinosa y la apófisis transversa tenemos a tres planos a este nivel, ¿correcto? Y esos tres planos se llaman grupo transverso espinoso. Es el grupo profundo. Entonces el intermedio es el espino costal, ¿correcto? Entre la apófisis espinosa y la costilla. Y el grupo profundo es el transverso espinoso, donde van a haber tres músculos que dicen semiespinoso, multífino y rotadores del torso. Se muró. A mí que me importa, ¿no? Se muró es semiespinoso, multífino y rotadores del torso. ¿Está bien? Y todavía así, hay un plano más profundo de todos ellos, pegados prácticamente a las apófisis espinosas, apófisis transversas y a las costillas, cuyo mnemotécnico es sí. Es supracostal, ¿sí? Intertransversos, interespinosos. ¿Correcto? Eso le pertenece también al grupo de estos transversos espinosos. ¿Está bien? Entonces hay tres músculos que dicen semiespinoso, multífino y rotadores del torso. Y entre los rotadores del torso se encuentran supracostales, intertransversos, interespinosos. Vamos a repetir. Abrimos normalmente la piel del dorso y encontramos a trap, son los más superficiales. Trapecio arriba, dorsal ancho abajo. Debajo del trapecio encontramos arrorro, angular, romboides y romboides, ¿de acuerdo? Al cortar estos músculos encontramos el grupo intermedio, CC,
Serrato menor posterior superior, serrato menor posterior inferior. Pasamos al grupo intrínseco en 3 planos. Cipro, así como las bolsas, superficial, intermedio y profundo. El superficial nada más es seca, que es el esplenio con su parte cervical y el esplenio capitis. Luego pasamos a la porción intermedia, que está representada por el erector de la columna con 3 partes, 3 hileras. Espinoso, longuísimo, iliocostal, cervical, torácico y lumbar, ¿sí? Y luego pasamos al plano más profundo, que es el transverso espinoso, que es sémuro, semiespinoso, multífido y rotores del dorso, que incluyen intertransversos, interespinosos y supracostales. Todos los músculos del dorso. ¿De acuerdo? Hace un momentito, ellos estuvieron en los reparos de acá al lado. O sea, en 3 días terminamos todo el temario. Terminaron nosotros 3 días allá. En uno vimos cabeza y cuello, en otro tórax, miembro superior, y en otro vimos todo desde aquí hasta abajo, ¿sí? Pero no así chachala, o sea, todo lo que va, todo, ¿sí? Desde crestas ilíacas, desde orígenes, músculos y cosas importantes, como son que triángulo escarpa, ¿sí? Que conducto de Hunter. Entonces vamos a organizar nosotros, que ya a partir de la semana, de acuerdo, siguen teniendo clase ya, ¿no? ¿Sí? Normales. Sí. Bueno, seguimos nosotros, avanzamos, pero en un orden, ¿sí? Vamos a llevar un orden ahorita. ¿Qué les falta conmigo a ustedes? O sea, ya vimos miembro inferior, los 4 compartimentos de la pierna, ya vimos pie también, ya vimos también los epicondilios, los epitrocleares, pero podemos empezar el lunes con algo que sea el denominador común de ustedes, que digan, vamos a empezar con esto que no entendemos, no sé, el tema que quieran, ¿sí? Y luego seguimos un orden. Yo voy de cabeza hasta los pies. Entonces, podemos empezar con cabeza si quieren, con todo lo que tienen, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, neurocráneo, viscerocráneo, base del cráneo, anterior, medio y posterior, bóveda craneal, contenidos, nervios, arterias, venas, o sea, como se ven en los otros grupos. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, procuren leer todo y el lunes